Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Visión del CFO, un espacio orientado a compartir la visión de un grupo de líderes de la gestión empresarial sobre el futuro de la dirección financiera. Soy Rafael Rilo, presidente de Boston Consulting Group en España y Portugal, y tengo el placer de presentarles a Cristina Blanco, Chief Financial Officer de Grupo Antolin. Bienvenida, Cristina. Buenas tardes. Buenas tardes. Antolin, es una referencia, una empresa muy conocida a nivel industrial en España, una multinacional familiar, española, presente en 26 países, creo que más de 4.000 millones de facturación en 2021. Y Cristina, creo, si no estoy equivocado, que llevas desde 2016 como CFO del grupo, que anteriormente fuiste directora de planificación financiera, de tesorería, una experiencia muy amplia, más de 20 años en temas de financiación, con préstamos participativos, con emisiones de bonos, circulante, muy activa en M&A también, en adquisiciones, en ventas. Realmente creo que has tenido exposición a todos los ámbitos, a muchos ámbitos dentro de la función financiera, y que además ahora estás liderando un proyecto muy interesante como es la digitalización de la función financiera de Antolin a nivel global. Con lo cual creo que compartir contigo algunos temas que son hoy muy importantes de actualidad sin duda va a ser muy, muy interesante. Si te parece, podemos empezar con el contexto que estamos viviendo. Tenemos un momento de incertidumbre. Nosotros, BCG, en numerosos estudios hemos llegado a la conclusión que las empresas ganadoras en este tipo de contexto son precisamente las que no esperan simplemente a que llegue la recuperación, sino las que adoptan una posición más proactiva e intentan que la ambigüedad que vivimos se acabe convirtiendo en una oportunidad. Y desde ese punto de vista, me gustaría preguntarte, tú, en la posición de directora financiera, ¿cómo crees que la función financiera puede contribuir a reforzar el crecimiento de las compañías en momentos como este, donde la evolución de costes es difícil de anticipar? Tenemos una inflación que no habíamos vivido en décadas. Bueno, muchas gracias por la presentación, Rafael. Realmente en el panorama actual los responsables financieros nos enfrentamos a una incertidumbre que es mucho mayor de la que siempre hemos manejado en épocas anteriores, ¿no? Yo siempre me gusta aplicar un principio y es que en general, con mucha o con poca incertidumbre, hay una serie de circunstancias que pueden acontecer a la compañía, ¿no?, sobre las que tienes o poco o en ocasiones absolutamente ninguna capacidad de actuar sobre la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Estamos hablando de oportunidades de M&A o movimientos en el capital, una situación inflacionista como la que estamos sufriendo ahora, o subidas de tipos, etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que la labor de un director financiero es tener a la compañía en las mejores condiciones de afrontar todo esto que puede que no ocurra, pero en caso de que ocurra lo va a hacer de forma inesperada y seguramente vamos a tener muy poca capacidad de maniobra, ¿no? Entonces, en ese sentido, en mi opinión, si los directores financieros hemos aplicado este principio, en esta circunstancia actual que vivimos, ¿no?, nos encontramos en una situación bastante óptima para afrontar las adversidades, que además ya van unas cuantas, ¿no?, en los últimos años. En el caso de Antolin, por ejemplo, en el entorno actual de elevada inflación, ¿no?, todos los epígrafes de la cuenta de explotación se ven negativamente afectados y esto redunda en una dificultad a la hora de generar liquidez dentro de la compañía. Además, estamos en un entorno de subidas de tipos de interés en los que el acceso a la financiación resulta más complejo. Entonces, en estas circunstancias, nosotros refinanciamos, en nuestro caso, toda la deuda a mediados del año pasado. Nos encontramos con deuda a largo plazo. Los vencimientos importantes los tenemos en la segunda mitad del 25. Los tipos, en su mayor parte, son fijos, a tipos mucho más bajos de los que podríamos estar financiándonos hoy.
y de alguna manera pues lo que procede es aplicar una estricta política de control de gastos, ¿no? Preservar la liquidez, aprovechar las oportunidades de inversión que van a surgir porque realmente no todo el mundo afronta unas circunstancias como estas de una forma óptima. Y sobre todo pues colocar los recursos de forma muy eficiente, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aprender a vivir con esta incertidumbre. Cada vez pasan más circunstancias que parecía, ¿no? Que no iba a ser posible. ¿Quién se imaginaba una pandemia o un shock de oferta como el que sufrimos? Escasez de materiales, alta inflación persistente. Bueno, pero yo creo que quizás la proactividad, lo decías, ¿no? Es una de las grandes bazas con las que contamos los directores financieros, ¿no? Sin duda, sin duda. No, y dentro de los muchos elementos que has descrito, ¿no? Y que realmente son shocks externos que difícilmente podíamos haber anticipado. Nadie los había anticipado. Vosotros, además, muy especialmente afecta a muchos sectores, pero al sector de automoción en particular, la disrupción de las cadenas de suministro que estamos viviendo, con la falta de componentes esenciales, ¿no? Y como decías, la subida de costes de esos componentes es una complicación, una dificultad adicional, ¿no? Aquí, tal vez la reflexión sea en qué medida las acciones, las actuaciones que estáis llevando a cabo pueden ayudar a sentar una base que permita que en la evolución en los próximos años pues las compañías y vuestra compañía en particular salga reforzada después de haber vivido todo este conjunto de situaciones inesperadas, ¿no? Sí, en realidad en nuestro caso, en el sector del automóvil, se ha notado de manera muy notable un problema o una debilidad de las cadenas de suministro, ¿no? Mucho de la problemática que todavía hoy sufrimos, ¿no? y empezamos a sufrir después de la pandemia, con lo cual ya ha pasado algún tiempo, tiene que ver con esas debilidades que se han manifestado, ¿no? en la cadena de suministro. Yo creo que tenemos que tomar medidas que permitan que la cadena de suministro tenga una resiliencia estructural, ¿no? Que a día de hoy pues adolece. La dificultad yo creo que radica en que esto no está exento de costes, ¿no? Es decir, nosotros tratamos de aplicar medidas como ampliar la base de proveedores, intercambiar más información con los proveedores de forma que podamos de una forma muy colaborativa anticipar determinados problemas que puedan surgir en el futuro. Luego también tenemos que replantearnos, y esto en el caso de nuestro sector es una parte, digamos, muy intrínseca, ¿no? al propio sector, y es esta gestión just in time, ¿no? del suministro a los proveedores y a los clientes dentro de la cadena, ¿no? y quizás tengamos que replantearnos. Algunos fabricantes de vehículos están pidiendo que incrementemos los stocks de seguridad por eventuales problemas de suministro que pueda haber durante el invierno, ¿no? y con eventuales disrupciones en el suministro de energía en Europa. Entonces, y también quizás tenemos que desarrollar algunos modelos predictivos, ¿no? Que nos permitan identificar determinados riesgos que puedan surgir y tener, digamos, una mitigación de los riesgos más predictiva, ¿no? o anticipada con las determinadas alternativas, pero efectivamente es algo en lo que estamos trabajando. No está exento de costes, con lo cual esto no lo facilita en la coyuntura actual, pero evidentemente ahí tenemos una debilidad que debemos de resolver, especialmente en este sector. Sin duda, sin duda. No, y que por lo que estás describiendo pone presión adicional sobre una gestión muy eficaz, muy eficiente del circulante, ¿no? Que por lo que describes, pues claro, vuestros clientes están volviendo más exigentes, ¿no? Bueno, estos son temas específicos del sector, pero también estáis trabajando en otros que podríamos decir aplican a cualquier empresa y a cualquier dirección financiera, ¿no? Desde el punto de vista, como antes comentábamos, del esfuerzo de digitalización que estáis llevando a cabo, adaptado seguro a lo que es vuestra especificidad, pero aquí sí que nos gustaría que compartieras con nuestra audiencia qué ha significado para vosotros este esfuerzo de digitalización, en qué medida lo tenéis ya avanzado y cercano
a dar los resultados que buscáis. ¿Cuál está siendo vuestra experiencia, Juan Antonio? Sí, pues fíjate, la digitalización forma parte de la estrategia de la compañía desde los últimos años, ¿no? Dentro de ese plan global de digitalización, en el área financiera estamos afrontando un proyecto para mí muy ambicioso de digitalización en la función financiera, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros es diseñar un modelo operativo global con políticas, procedimientos y procesos homogéneos para toda la compañía, en la que, añadiendo componentes de tecnología, lo que pretendemos es pasar de las operaciones financieras tradicionales, ¿no?, en las que lo que hacemos es, digamos, un registro de las operaciones y damos datos históricos con determinadas explicaciones y quizás algunas previsiones, vamos a decir, poco elaboradas en términos de modelización, pues pasar de esas operaciones financieras, vamos a decir, tradicionales, a operaciones financieras estratégicas, ¿no? Para nosotros las operaciones financieras estratégicas son aquellas en las que nosotros somos capaces de centrar, digamos, el foco en modelos predictivos que nos permitan ver, en función de cómo evolucionen las distintas, los distintos factores que afectan a nuestra actividad, dónde vamos a estar en cada momento y podernos anticipar, ¿no? Yo siempre digo que a partir de ahí lo único que tenemos que explicar del pasado es por qué no se ha producido de la forma que esperábamos que se produjera, ¿no? Entonces, yo creo que esto de alguna manera nos aporta, es una palanca tremenda para el rol del CFO. Yo digo que contamos con la tecnología y ha llegado a un grado de avance en el que la tecnología puede incluso responder preguntas que no te has llegado a plantear, ¿no? En ese sentido, pues nosotros contamos con determinadas herramientas, como puede ser, herramientas de robotización, ¿no? Es decir, es la automatización de esas tareas que son muy repetitivas, en las que además puedes eliminar los errores humanos. Esto te permite tener una eficiencia en costes y además facilita mucho el trabajo de las personas que conforman el equipo, porque les permite centrarse en esa parte que aporta valor realmente, ¿no? Luego contamos con otras herramientas, como pueden ser las herramientas de analítica de datos, ¿no? que lo que permiten es analizar una gran cantidad de datos y establecer diferentes escenarios, patrones de comportamiento, pues una serie de información que si lo tuviese que procesar el humano, pues sería una labor ingente, ¿no? Luego, yo creo que las herramientas de analítica de datos, si las juntas con la inteligencia artificial, entonces pues adquieren una relevancia mucho mayor, ¿no? Porque realmente con los procesos de lenguaje, ¿no?, de herramientas de procesamiento de lenguaje natural, ellos toman datos numéricos y son capaces de construir una narrativa, incluso de establecer los patrones de comportamiento que decíamos y darte alertas predictivas de, oye, ¿qué está pasando esto? Que esto ya pasó, que esto va a volver a suceder, ¿no? Yo creo que es una palanca muy importante. Creo que debemos de prestar mucho tiempo a entender todo lo que la tecnología nos puede aportar, y desde luego las ventajas para la compañía van mucho más allá de una eficiencia en costes. Sin duda, sí. Desde ese punto de vista nos has hablado de varias tecnologías. Sí quería preguntarte, pensando en el conjunto de la compañía, no solo en la función financiera, ¿qué palancas os está aportando la digitalización que estáis llevando a cabo para mejorar procesos, para hacer que la base de costes sea más competitiva, sobre todo más sostenible en el contexto que tenemos? Sí, mira, yo pienso que una de las funciones fundamentales, ¿no?, del rol del departamento financiero es la capacidad que tengamos de aportar información de valor al resto de la compañía, ¿no? Es decir, en la medida en que nosotros podamos aportar información de alto valor para el resto de áreas de la compañía, nosotros lo que estamos haciendo es facilitar el proceso de decisión, ¿no?, y hacer decisiones eficientes. Entonces, en realidad nosotros
además de buscar la excelencia en los propios, funciones meramente financieras, como puede ser pues, la elaboración de los informes financieros de reporting, etcétera, lo que realmente buscamos con esto es poder proveer al resto de áreas de la organización toda esa información, como te digo, modelizando escenarios, información predictiva, alertas tempranas sobre determinados riesgos a los que nos enfrentamos y las consecuencias que puedan tener. Es decir, que yo creo que nosotros estamos involucrando en nuestro proceso a todas las áreas de la compañía, porque cuando haces un proyecto de estos, además de sponsorizado por nuestro CEO, tiene que ser un proyecto integral y transversal dentro de la compañía. Entonces, las ventajas van mucho más allá, ¿no? Cuando puedes proveer, como decía, la tecnología te permite contestar preguntas que ni siquiera te has llegado a plantear, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los pilares fundamentales de este tipo de procesos, ¿no? Claramente. Y seguro que con lo que estáis haciendo estáis aumentando el valor que vuestra función como tal aporta en términos de buenas decisiones al conjunto de la compañía, ¿no? Más allá de la pura gestión óptima o excelente de la tesorería, de la financiación, como seguro que también os está ayudando a hacer, ¿no? Sí. Bueno, hemos hablado de resiliencia, ¿no? Y de cómo salir reforzados de estos momentos de incertidumbre que vivimos. Hemos hablado de digitalización, que es un tema igualmente importante. Hay una tercera área que nos gustaría tocar contigo, que hoy pues es realmente prioritaria, ¿no? para vuestros clientes, los fabricantes de automóviles, para los inversores y para la sociedad en su conjunto, ¿no? Y es todo el tema medioambiental y de compromiso con un desarrollo sostenible. Y ahí sabemos, bueno, que habéis establecido vuestros propios objetivos a 2040, entiendo de emisiones cero, que lo habéis traducido en lo que llamáis la visión Valor Planeta y con objetivos más cercanos también en la Agenda 2030, temas en sí mismos muy interesantes. Nosotros, la verdad es que en nuestro trabajo también comprobamos que las compañías que utilizan el posicionamiento en temas de clima y de acción climática como una palanca, como una prioridad dentro de su estrategia, salen realmente reforzadas, ¿no? Ya sea pues porque desarrollan nuevas áreas de ingresos, porque pueden gestionar riesgos de manera más eficaz o porque les permite mejorar costes. Hay múltiples ventajas, ¿no? Algo que hemos observado, tenemos un índice de excelencia de los directores financieros. En un 20% de las compañías que están situadas en esta, digamos, en la parte superior de excelencia, la función de sostenibilidad es liderada por el CFO, por el área financiera. ¿En qué medida piensas tú que la función financiera puede precisamente contribuir a liderar esa adopción de compromisos medioambientales y de objetivos de ESG en general por parte de la compañía como uno de sus temas prioritarios dentro de los objetivos y de la visión a corto o medio plazo de la empresa? Pues mira, efectivamente nosotros el año 2022 ha sido un año, ¿no?, muy positivo en términos de ESG. Nosotros hemos anticipado en nuestro objetivo de neutralidad, como comentabas. Somos una empresa que consideramos y muy en línea con lo que estás comentando, consideramos que una gestión sostenible es una gestión más eficiente, ¿no? Y si lo quieres ver así, si una empresa se preocupa, ¿no?, del bienestar social y del impacto en la sociedad, pues bueno, pues al final será más capaz de atraer y retener el talento, ¿no? Y esto redunda siempre en un beneficio para la compañía y las partes que lo conforman, entre los cuales pues estamos las personas, ¿no? En cuanto al medio ambiente, pues ahora está muy en boga el tema del coste de la energía, ¿no?, especialmente en Europa, y al final cuando una empresa está preocupada sobre el impacto medioambiental, al final pone el foco en reducir el consumo de determinadas materias primas y otros bienes naturales, como puede ser el agua o puede ser la energía. Es decir, aquí tenemos un ejemplo ahora mismo de que el que apostó por esto y redujo
el consumo de energía, ¿no? Hizo inversiones para conseguir estas reducciones, ahora se ve menos impactado por este incremento de costes de energía, ¿no? En ese sentido, nosotros también pensamos, como comentabas antes, que una gestión sostenible al final se trata de gestionar el largo plazo, se trata de evitar determinados shocks que pueda sufrir la compañía en relación con algún problema en cuanto a la gobernanza de la misma, ¿no? Entonces, al final, lo que decimos es la gestión sostenible redunda en un mayor valor de compañía. En cuanto a la sponsorización de esta actividad dentro de la compañía, el rol del CFO es un rol relevante, ¿no? Es un rol muy importante. En nuestro caso, quien sponsoriza es el CEO. Tenemos un departamento de sostenibilidad que es quien lidera. Y bueno, pues nosotros trabajamos muy de la mano tanto con el director de sostenibilidad como con otras áreas que también tienen un papel protagonista, ¿no? Como puede ser compliance, legal. Nosotros en nuestro caso también comercial, supply chain por la parte de los proveedores, pero el rol del CFO y del departamento financiero es muy relevante porque tenemos muchos impactos en la compañía que tienen que ver con esto, ¿no? Tenemos la taxonomía verde de la Unión Europea y al final esto es algo que cae en la agenda del CFO porque bueno, pues tenemos que clarificar y clasificar aquellas actividades e inversiones que son sostenibles, ¿no? Y esto es una parte que nos toca a nosotros cumplir, pero que abarca a toda la compañía, ¿no? Y también, pues, cada vez los requisitos de información de ESG son mayores y este reporting, aunque se llame estado de información no financiera, ¿no? Pero al final está con las cuentas anuales y es algo que nos toca también muy de cerca al área financiera, ¿no? Y luego, pues, también tenemos que evolucionar, yo creo que a los modelos de gestión sostenible, porque no se trata de reportar y de decir lo que estás haciendo, sino que realmente de lo que se trata es que la gestión de la compañía incorpore todo esto, ¿no? De todas las acciones que van a permitir a la compañía una gestión sostenible. Y esto pues toca planificar, toca hacer el seguimiento y medir, ¿no? Y también nos cae muy de lleno en el rol de los financieros, ¿no? Y por último, pues la oportunidad que tenemos en cuanto a financiación sostenible, ¿no? Es una forma de poner en valor la gestión sostenible de la compañía, pero también es una forma de tener una mayor base de inversores que estén dispuestos a invertir en tu compañía, con lo cual creo que es un rol bastante relevante y desde luego esencial. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cristina, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho las reflexiones que has compartido con nosotros en estos tres temas que realmente son en este momento pues, críticos y objeto de preocupación para muchas empresas. Y hasta aquí nuestro episodio de la serie Visión del CFO. Esperamos que les haya resultado muy interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias.